hermanos, estamos aquí con ustedes, gracias a Dios, para compartir este mensaje, que es un mensaje de bendición, y podamos disfrutar de su palabra, de nuestro Dios. Esta lección número 4, que se titula ¿Cómo nos rescata Dios? ¿Cómo ves, amor? Sí, es muy interesante. Yo también estoy muy contenta de estar aquí nuevamente compartiendo la lección y compartiendo las grandes verdades que Dios nos habla en su palabra. También a mí me parece muy interesante, porque aquí vamos a ver cómo Dios nos rescata o cómo nos rescató del pecado donde vivíamos antes. Y aquí en la parte del sábado, primeramente tenemos el versículo de memoria, que dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos tuvo, que nos amó, nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado, juntamente con Cristo. Y por su gracia hemos sido salvados. Efesios 2, 4 y 5. Aquí vemos la gran misericordia de Dios, cómo Dios nos da vida a través de su Hijo Jesucristo. Y aquí vemos en la parte del sábado una historia de una niña que ella andaba jugando en la parte trasera de la casa de su mamá y cayó a un pozo muy hondo. Entonces todos estaban sorprendidos y todos tenían la mirada puesta en este evento, en este accidente que pasó. Aquí en la historia nos dice que la niña estaba, a veces lloraba, a veces reía o le hablaba a su mamá desde donde estaba en el pozo. El pozo era de 7 metros hacia abajo. Entonces aquí nos cuentan que todos los medios de comunicación estaban a la expectativa de qué iba a pasar con esta pequeñita. Entonces dice que los bomberos y todos empezaron a ponerle aire a través de unos tubos para que la niña pudiera respirar. Y aquí vemos también que dice que todos estaban a la expectativa. Todos estaban viendo cómo iban a rescatar a la niña. Aquí vemos también que el apóstol Pablo también nos dice que nosotros no vamos a ser espectadores de la salvación de otros, sino que vamos a ser espectadores de nuestra propia salvación. Nosotros mismos somos los responsables de nuestra salvación. No vamos a estar que otros nos salven. Por eso es muy importante siempre estar estudiando su palabra, porque a través de ella Dios nos dice cómo vamos a ser salvados. ¿Cómo ves tú aquí en esta? Pues encontramos esa gran verdad, ¿verdad? Que muchos a veces no la aceptan, de que Jesucristo es nuestro Salvador, que se entregó a sí mismo siendo Dios para salvar a cada uno de nosotros. Aún aquellos que le niegan, aún aquellos que le escarnecieron en la cruz, los que lo flagelaron. Él murió por ellos. Aún así, Él sabía lo que iba a pasar y así decidió ir a esa cruz para salvarnos. Y vemos esta parte tan interesante donde el apóstol Pablo nos relata en este libro de Efesios, en esta lección 4, de cómo somos partícipes de esa salvación, de ese rescate. Podemos ver grandes rescates en accidentes que suelen pasar en el mundo entero. Pero el mayor rescate es aquel que dio Jesús cuando murió por nosotros. Es el que hizo Jesús cuando murió por nosotros. Encontramos que mediante esa muerte encontramos la bendición de la salvación de nuestro Dios. Y somos partícipes, nos hace participar en la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo Jesús. Solamente por medio de Él podemos alcanzar estos grandes dones que solo Él nos va a dar. Cuando Él venga en las nubes de los cielos y nos levante en esa resurrección,
Es interesante, es algo que no alcanza nuestra mente para poder analizar. Nos quedamos cortos, yo creo, en las palabras cuando decimos Cristo murió por nosotros. Y yo creo que a veces no encontramos lo profundo que es esto. Esa resurrección, esa ascensión cuando nos levante y nos lleve con Él juntamente allá a donde está Él con su Padre. Encontramos esa parte tan importante donde el apóstol Pablo mismo lo vivió. Vivíamos en el engaño total. Nosotros no somos nacidos en el Evangelio. Conocimos, llegó el mensaje a nuestra vida, gracias a Dios, pero encontramos ese gran mensaje que llegó a esta familia, a esta vida de la familia, y encontramos a un Dios que nos ama, que nos transformó. Esa vida que el apóstol Pablo llevaba y vivía, él creía que estaba haciendo el bien y lo que servía, lo que estaba haciendo, persiguiendo a estos servidores de Cristo. Y cuando tiene ese encuentro con Cristo Jesús, cambia su vida. Así nosotros, viene ese cambio a estas vidas que Dios nos presta. Y tenemos esa parte que Dios quiere darnos, que nos comparte y nos dice, aquí está, pongo en tus manos la vida o la muerte, tú eliges. Y encontramos a este apóstol Pablo donde nos exhorta que busquemos el reino de Dios, le busquemos a Él, a Cristo Jesús. Los engaños de Satanás que en aquellos tiempos, en el inicio de la creación, ¿cómo engañó? Ahora se vive lo mismo. Está engañando, sigue engañando. Y dice su palabra que aún a los escogidos los puede engañar. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja mucho en esta parte, en esta lección, y nos exhorta a que veamos el gran privilegio que tenemos al aceptar ese Salvador, al aceptar que seamos rescatados o que somos rescatados por Cristo Jesús. ¿Cómo ves? Sí, es muy interesante todo esto porque aquí vemos la gracia que Dios nos da para que seamos salvados todos los que aceptemos su palabra. El lunes 17 dice, en otro tiempo, engañados por nuestros propios deseos. Dice Efesios 2:3, entre ellos, los desobedientes, todos nosotros también vivíamos en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, al igual que los demás. En ese tiempo, cuando nosotros no conocíamos de la palabra del Señor, éramos igual que todos los que no conocen de la palabra del Señor. Yo tengo una anécdota que quisiera compartir de lo mal que nosotros hacíamos, y nosotros pensando que hacíamos bien, como el apóstol Pablo que decía que él hacía bien cuando perseguía a los cristianos. En aquel entonces, pues nosotros no conocíamos de la palabra del Señor y teníamos otra forma de pensar. Bueno, yo en lo particular, yo pues siempre como toda ama de casa o que no conoce a Jesús, porque supongo que todas las que conocemos a Jesús, pues dejamos esas cosas malas que hacemos o que hacemos a los demás. Yo pienso que cada uno de los que no somos nacidos en el Evangelio, hemos tenido algo que Dios cambió. Y yo tengo como les decía, una anécdota que yo era muy exagerada en la limpieza de mi casa. Yo no aceptaba ningún niño en mi casa. O sea, ahora me doy cuenta y me da tristeza decirlo. En aquel entonces yo pensaba que yo hacía bien, porque yo decía, bueno, ¿cómo me van a venir a hacer tiradero a mi casa? ¿Cómo me van a desordenar? Y no, entonces yo
yo no dejaba que los niños entraran a mi casa a jugar con mis hijos chiquitos, los dos mayores. Siempre les decía, no van a jugar mis hijos, no van a jugar, y siempre jamás, porque decían, no me vienen a hacer tiradero, me vienen a romper mis cosas, agarran mis cosas y no recogen nada. Entonces yo pensaba que estaba bien, porque yo decía, no, yo me canso a hacer mis cosas, entonces no voy a permitir pues que me hagan desorden. Y para mí yo estaba bien. Y después que ya empezamos a estudiar de la palabra del Señor, ahí tristemente me di cuenta lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el propio Señor Jesucristo, que lo que le hagamos a uno de esos pequeñitos, a uno de sus hijos, a él se lo hacemos. Ese versículo me llegó mucho al alma. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Yo siempre he rechazado a estos niños que vienen aquí, y yo les digo que no. Entonces ahí poco a poco yo fui dejando que ya cuando volvían a ir los niños, ya pues mejor les empezaba a leer una historia y todo. ¿Por qué? Porque decía, bueno, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy alejando a estos niños. La palabra del Señor, el propio Señor Jesucristo dice, ay de aquel que le haga uno de estos mis pequeñitos. A mí me los están haciendo. Entonces yo sí, Dios cambió eso en mi vida. O sea, no digo que ahora dejo que todo mundo haga desorden en mi casa, me rompa mis cosas, los niños no. Pero ahora sí sé y les digo, agarran, recojan, se les prestan, cuiden. Entonces sí, yo pienso que todos los que hemos conocido al Señor Jesús, hay un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio en nuestra vida cuando el Señor Jesús entra en nuestro corazón. Cuando nada más somos cristianos así por encimita, pues no. O sea, vamos a vivir pensando que lo que hacemos está bien cuando está mal. Por eso es muy importante que siempre estemos estudiando la palabra del Señor, siempre estemos pidiendo en oración que Dios nos ilumine para que lo que hagamos siempre sea conforme a la voluntad de Dios y no ser hijos de la ira. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con eso en nuestro corazón, es como si no hubiera habido cambio en nosotros, como si todavía fuéramos hijos de la ira. Y el Señor Jesucristo no quiere eso. Él dice que Él quiere que haya un cambio en nuestro carácter, un cambio en nuestra vida, que reflejemos al Señor Jesús. Eso es muy importante. Aquí en este día que nos habla de, en otro tiempo éramos engañados por nuestros propios deseos. ¿Tú cómo opinas de esto? Que nos dice aquí en este día que antes éramos hijos de la ira. Pero viene ese cambio. Cuando aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, cuando aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador personal, cuando aceptas a Cristo Jesús, que sea tu guía, que sea ese Dios que te quiere llevar y que te promete esa vida eterna, debe de haber un cambio. Debe de haber esa reforma. Entonces, yo encuentro aquí lo maravilloso. Por eso dice la palabra de Dios, que Él nos dio vida a nosotros, dice, cuando estábamos muertos en vuestros pecados. Uh-huh. O sea, qué interesante, ¿no? Que después de que estuvimos en el pecado o andábamos en el pecado, Cristo puso su mirada sobre nosotros. Dios dijo, tú eres uno de los elegidos. Es un privilegio estar en el camino de Dios, estar en el pueblo de Dios. Dice, cuando estabas cuando estabas en el pecado, dice, nos dice aquí, dice, en los cuales anduviste en otros tiempos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Ya no andamos en esos pecados. Nos está diciendo, cuando anduviste en otros tiempos. Ya ahora no podemos permitir que el pecado entre a nuestras vidas. Con la ayuda de Dios tenemos esa bendición por medio de la oración, donde podemos clamar a Dios cuando vienen esos malos pensamientos, cuando vienen situaciones que puedan ofender a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que abandonemos ese pecado, para que tengamos ese encuentro como el apóstol Pablo, que fue un encuentro real, que fue un encuentro cara a cara, donde él fue convencido inmediatamente de que el que le estaba hablando era Cristo Jesús. Ese cambio debe de ser radical en nosotros. Ese es un punto muy personal que yo tengo.
de que Cristo Jesús quiere cambiarnos. Dios quiere cambiarnos si nosotros se lo permitimos, porque Él no nos va a forzar. Igual el pecado está al frente de nosotros, igual el pecado está ahí, dicen, a la vuelta de la esquina, pero tú decides si lo quieres hacer, si quieres pecar, porque Dios te está diciendo también que no lo hagas, pero no te obliga. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que tenemos ese libre albedrío, ¿no? Y nos da esa bendición. Tú elige. Y dice su palabra, yo te exhorto a que elijas el bien. Elige mi camino para poder andar en él. ¿Sí? Y ya no andemos en ese pecado, el que se practicaba antes. No sé, ¿tú cómo ves esa parte? ¿Por qué? Porque viene la bendición de Dios. Sí, la parte del miércoles, el día del miércoles dice, ahora bendecidos para siempre por la gracia. En otro tiempo hacíamos lo malo, pero viene, como decías, esa bendición, ese rescate que Dios hace en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no nos va a dejar, Él nos va a ayudar si nosotros queremos. Si nosotros queremos, Él tiene para nosotros grandes cosas. Las ceremonias de graduación y desde el jardín de infantes hasta la prepa, la universidad, son maravillosas. Es un logro de todas las personas que tienen una meta en la vida. Decir, no, pues yo voy a hacer esto, voy a terminar esta carrera, y todo se logra. Se siente muy bien cuando uno termina una carrera y todo, un logro que uno tiene. Así es en la vida cristiana. En la vida cristiana nosotros tenemos una meta, un logro, que es alcanzar la salvación con nuestro Señor Jesucristo. En esta vida donde estamos, es como en la escuela. Estamos estudiando, estamos poniendo en práctica lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Va a llegar el día, el momento en que Él venga y nos diga, tú fuiste graduado, tú pasaste el examen. Y entonces es cuando nos va a dar nuestra recompensa, el estar con Él, el ser participantes con Él en la patria celestial. Por eso, ¿quién no quiere alcanzar esa meta, alcanzar esa salvación que Dios nos ofrece? Yo creo que todos, pero como todo en la vida, como todos los estudiantes, tenemos que esforzarnos. Los estudiantes se esfuerzan estudiando, se esfuerzan, a veces no duermen por lograr su meta. Nosotros pues no tenemos que desvelarnos ni nada para pasar un examen. Lo que tenemos que hacer es poner nuestro corazón en las manos de Jesús, que nuestro corazón sea cambiado con el poder de su Espíritu. Y ese va a ser nuestro logro, que nosotros alcancemos. Ese es nuestro examen final, el cambiar nuestro corazón, que nuestro corazón sea cambiado con un corazón como el que quiere nuestro Señor Jesucristo que tengamos. ¿Cómo ves en este día? Pues es interesante esa parte, porque es la bendición, y esa bendición es para siempre, no es momentánea. Es una bendición, dice el título de este mensaje. Ahora somos bendecidos para siempre por la gracia. Por esa gracia que pues es inmerecida, la verdad. No merecemos lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Yo lo veo así, digo, Señor, pues, ¿qué vistes en mí, no? Para que dieras tu vida por mí. Pero pues Dios puso sus ojos en mí. Y aun cuando salí en aquel tiempo, varios años también, me retiré de su camino. Y Dios nuevamente vuelve a poner sus ojos y me dice, tú no eres de allá, tú eres de acá. Tú debes de estar en este camino. Y me llama. Y su gracia inmerecida, su amor inmerecido, me llama nuevamente y me acoge nuevamente en sus brazos. Esa gracia es inmensa.
lo que podamos hacer nosotros, la verdad, para salvarnos. Y como ahora muchos creen que por gracia somos salvos y que ya no, y que pues no tenemos que hacer nada. Ya somos salvos por gracia, ¿no? Salvos ahora, salvos por siempre, ¿no? No. En el caminar del cristiano tenemos una tarea. Una tarea que no es fácil. Pero Dios nos la hace fácil. Jesús nos dijo que no íbamos a estar solos, que está su Espíritu Santo guiándonos. Al darnos Dios, Jesucristo, esa salvación, porque Dios así se lo pidió, que viniera a este mundo para dar su vida por nosotros y salvarnos. Cuando ahora dicen somos salvos por gracia y no tenemos que obedecer nada, no tenemos que hacer nada, nosotros Él ya murió, ya hizo todo. O muchos dicen, no, yo haciendo obras, voy a hacer esto, voy a regalar aquello, voy a, no sé, ser muy dadivoso para salvarme, ¿no? Lo que hagamos nosotros no sirve de nada. Lo que nos salva a nosotros, a cada uno, es la gracia de Cristo. Sí somos salvos por gracia, pero tenemos su ley. Esos mandamientos que nos dejó para obedecer, para el bien vivir. Porque yo no encuentro otra cosa que digan ahí, son legalistas no, es el buen vivir con los demás, con la sociedad, con la familia, en la iglesia, en todo aspecto, y principalmente, ¿sí?, en esa comunión con mi Dios. Esa es la salvación de nuestro Dios. Tenemos que hacer esa parte porque no quieres echar en saco roto lo que Cristo hizo por ti. Obedécele, síguele en este camino. Estábamos viendo quién nos salvara. Vino uno, se llama Jesús. Estábamos muertos en pecado por engaños de Satanás. Y Jesús nos exhorta y nos muestra el camino. Con las concupiscencias de la sangre, de la carne, que practicábamos y todo, engañados también, y practicábamos el pecado. Y Jesús nos exhorta nuevamente a que dejemos eso. Y ahora que vivamos, como decía el apóstol Pablo, lo que antes hacía para la carne eran. Ahora lo que hago, lo hago para la honra y gloria de Cristo Jesús. Esa es la salvación. Es el encuentro que tenemos que tener con Cristo. Eso es lo que Cristo quiere que hagamos, que entendamos, y desde un principio encontramos eso. Y para cerrar, dice aquí, desde un principio Dios nos eligió. La elección divina de la gente desde antes de la creación del mundo. Su existencia pasada y perdida. La intervención de Dios en Cristo para salvarnos. Su aceptación del Evangelio. La vida actual de los destinados como discípulos. En la futura culminación de la historia, la función del Espíritu como garantía. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es la garantía para que podamos seguir caminando en este camino que Dios nos ha mostrado. Hermanos, Dios les bendice. Yo les invito a que podamos caminar en este camino que Dios nos mostró, en este camino que Dios quiere que sigamos, en este camino donde vamos a encontrar pruebas fuertes, en este camino donde vamos a encontrar caídas, vamos a tener caídas, y hermanos, vamos a caer, pero no permanezcamos ahí, tirados. Cristo Jesús nos levanta, Cristo Jesús nos da esa oportunidad. Somos salvos por su gracia. Tú no tienes que hacer nada, porque lo que tú quieras hacer para salvarte, de nada sirve. Obedece su palabra, sigue su ley, esa ley que sigue vigente, esos 10 mandamientos que están ahí en su palabra, para que podamos tener el buen vivir con los demás y con nosotros mismos, y principalmente para agradar, para obedecer a tu palabra, a su palabra,
a nuestro Dios, porque Él es el único que nos puede salvar. Somos salvos solamente por Cristo Jesús. Él nos rescató del pecado, donde podíamos haber perecido. Sigamos adelante, hermanos, en este caminar. Es difícil, pero no imposible, con la ayuda de Dios. Dios les bendice, hermanos. Feliz semana.